Cómo escuchar la voz de Dios. Capítulo 11. Una vida que escucha. Una vida equilibrada. Casi siempre, cuando Jesús relataba una parábola, explicaba en detalle exactamente qué era lo que quería decir, incluso a los discípulos. Pero la que relata en Mateo 7, 24, 27, aunque breve y penetrante, es una de las que no necesita aclaración alguna. Al terminar su dramático sermón, Jesús remarcó esta ineludible verdad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. En esta parábola en particular, el maestro nos coloca ante la simple verdad de que cada cual está construyendo una vida, y que la firmeza de la misma está basada en el hecho de escuchar su voz y actuar de acuerdo con ella. Jesús quería que las multitudes reunidas en la rocosa ladera entendieran que no estaba simplemente dando a conocer un nuevo estilo de vida. No se debía tornar corno un sermón cualquiera que los presentes volvieran a su casa diciendo: «¡Qué tremendo mensaje predicó!» y luego lo olvidaran poco a poco. Lo que dijo no debía tornarse corno un tema espiritual nuevo para alimentar los debates en las sinagogas o en las plazas. Anunciaba una verdad divina que debía ser inmediatamente puesta en práctica en todos los órdenes de la existencia. El versículo 29 dice: «Les enseñaba corno quien tiene autoridad, y no corno los escribas». Fue corno si dijera: «Damas, caballeros y niños, acaban de oír mis palabras, que vienen de Dios. Han escuchado mis instrucciones con respecto a cómo han de ser bendecidos, cómo deben perdonar y cómo deben orar. Han oído grandes verdades acerca de mi reino y sus principios. Ahora los dejo con este mandato final: pongan en práctica estas verdades y su vida será corno el hombre cuya casa fue edificada sobre un fundamento sólido. Si las ignoran, olvidan o archivan, su vida se levantará sobre arenas porosas e inútiles. Ustedes tienen la elección». Los únicos métodos constructivos que nos permiten sobrevivir las tormentas del siglo XX consisten en escuchar y obedecer a Dios. Los requisitos para vivir existencias perdurables consisten en escuchar su voz e integrarla a nuestro sistema de valores, a nuestros patrones de comportamiento, a nuestros pensamientos y a nuestras conversaciones. La roca fundamental que ninguna tempestad, tentación o prueba puede erosionar consiste en mantenernos alerta y sensibles a esa voz que nos habla. Es por ello que resulta peligroso concurrir a los cultos de la iglesia, escuchar transmisiones religiosas o leer publicaciones cristianas. Resulta peligroso porque Jesús dijo que cualquiera que oye su palabra y no actúa de acuerdo a ella será corno el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Resulta arriesgado, porque toda persona será considerada responsable de haber actuado de conformidad con toda verdad espiritual que haya escuchado. Cuando lleguen las tormentas se hará evidente si hemos actuado conforme a este principio. ¿Hemos edificado bien, prestando atención a la palabra de Dios y aplicándola a diario, o hemos edificado pobremente, escuchando pero sin llevarla a la práctica? Algunas personas dan la impresión de estar exitosamente establecidas en la vida, cuando en realidad no lo están. La fachada externa puede parecer firme, pero en su interior se encuentran al borde del colapso. Podrán engañarnos, pero cuando los golpee la gran tormenta eterna del juicio final sucumbirán. No pueden engañar a Dios. Notemos el versículo 24 por un momento. En la versión castellana dice: «Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace». El original griego de Mateo 7, 24 dice: «Por tanto». Pues, ¿por qué? Porque Jesús no quería que nadie pasara que estaba exceptuado. Quería destacar la responsabilidad individual. Nadie escapa. Los requisitos para una vida bien construida. ¿Cómo edificamos vidas bien construidas? Jesús nos ofrece dos requisitos muy simples. Primero, tenernos que escuchar la palabra de Dios. Segundo, debernos obedecer la palabra de Dios que hemos recibido. Las Escrituras recalcan la necesidad prioritaria de escuchar su palabra. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 leemos: «Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». El propósito de las Escrituras es establecer estos principios en nuestra vida. El Salmo 19, 7, 8 declara que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.
Josué 1, 7, 8 advierte. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. La vida que perdura incorpora a ella la palabra de Dios, prestando especial atención a los principios de las Escrituras, comprendiendo las inevitables consecuencias. En Colosenses 3, 16, Pablo amplía el concepto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Es rica la persona que tiene $100 depositados en su cuenta bancaria y no debe nada? No. ¿Es rica la persona que sabe de memoria Juan 3, 16 y el Salmo 23? La verdad es que no, porque la palabra de Dios ha de morar ricamente en nosotros, rebosando y sobreabundando en nuestra vida. Lo importante es que edifiquemos incorporando la palabra de Dios a nuestras vidas. Pienso con frecuencia en los niños que están presentes en la iglesia cuando predico. Sé que las figuras que dibujan les resultan más importantes que el sermón, y, sin embargo, a esos preciosos e inocentes oídos la palabra de Dios está llegando y dejando su marca. Algunas veces ni siquiera entienden lo que oyen. Pero está allí y algún día Dios les traerá a la memoria una verdad cuando más la necesiten, una verdad que el Espíritu de Dios ha depositado allí. El que en forma inconsciente y frecuente se depositen en ellos verdades y principios espirituales sirve de fundamento para su vida. Luego, cuando comiencen a soplar los vientos en sus años adolescentes, su vida podrá perdurar. Los principios están allí. La casa fue edificada muy temprano en su vida. El segundo requisito para una vida bien edificada es acatar la palabra. Es decir, obedecerla, usarla. Estos principios bíblicos han de dirigir y gobernar nuestra vida. Varios versículos del Salmo 119 nos ayudan a entender la importancia de obedecer la palabra de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan no solo escuchan, sino caminan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo corazón le buscan. 1,2. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. 24. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. 33,34. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos, porque dice él que como resultado de aprender esos estatutos, sus valores han cambiado. Ahora mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. 71,72. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. 165. Las bendiciones, la paz y la sabiduría eran resultados de aplicar las escrituras y aprender que Dios es fiel a su palabra. Jesús dijo algo sumamente significativo en el capítulo 11 de Lucas. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. 27. La respuesta de Jesús en el versículo 28 revela la composición de su familia. Dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. Jesús estaba diciendo que más bienaventurada que María, la que me trajo al mundo, es la persona que oye la palabra de Dios y la practica. El hombre o la mujer sabios han de prestar la debida atención a los principios de las Escrituras y, luego de haberlos oído, hablar en consonancia, aplicarlos a su vida y regrese por los principios de la verdad. Jesús dijo que la persona insensata no es la que escucha, sino la que escucha y no actúa. En la parábola, ambas clases de personas escucharon: una actuó sobre la base del oído y la otra lo ignoró. No hay más que dos categorías. Los que actúan de conforme a la verdad recibida, o sea, los que edifican sobre la roca. Y los que dejan de actuar, o sea, los que edifican sobre la arena. Si bien el conocimiento de los requisitos para la vida bien edificada es esencial, el percibir las razones que avalan la edificación espiritual con tales requisitos no es menos vital. Razones para aspirar a una vida bien fundamentada. Alguien describió una vez la vida cristiana como la situación en la que se enfrenta la tormenta: se está en ella, o se sale de ella. Así, la primera razón para procurar una vida bien construida es que, cualquiera sea la frecuencia, las tormentas son inevitables. Van a ocurrir ineludiblemente. Jesús no dijo: llueve. Se producen inundaciones. Soplan vientos. Dijo: descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos.
Hay tormentas inevitables que se meten en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas. Tormentas que caen sobre nosotros produciendo desaliento. Tormentas que nos inundan de enfermedades y males físicos. Abarcan todos los aspectos de la vida, pero lo cierto es que llegan. No importa que hayamos edificado nuestra vida sobre la roca o sobre la arena, las tormentas alcanzan a todos por igual. Los vientos van a soplar las vidas edificadas sobre la roca como también las que han sido fundadas sobre la arena. Las lluvias torrenciales inundan a ambas clases de edificaciones. No es cuestión de saber si vamos a tener tormentas en la vida o no. El asunto es en saber cómo estarnos edificando nuestra vida, y si sobreviviremos y aguantaremos las tormentas cuando vengan. Las tormentas no esperan hasta que lleguemos a los 60 años de edad. Nos golpean en la juventud. Nos golpean en la edad mediana. Nos golpean en años posteriores. Llegan en todas las etapas de la vida. Las tormentas no solo son inevitables, son incontrolables. No podernos controlar las lluvias torrenciales que caen a cántaros. No podernos dominar las inundaciones. Varias veces por año vemos en la televisión casas que son arrastradas por las aguas, edificios que se vienen abajo, laderas de montañas que se desplazan por causa de las inundaciones. No podernos controlar el paso del viento. Jesús dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Juan 3:8. Enfrentarnos muchas situaciones y circunstancias sobre las que no tenernos ningún control. Alguna otra persona torna las decisiones. Ocurre algo que está por completo fuera de nuestro control. El que nos derrumbemos o nos sostengamos dependerá de la forma en que hayamos edificado nuestra vida. Cuando edificamos nuestra casa deberíamos considerar no solo lo inevitable que son las tormentas sino también lo indestructible que resulta una casa bien fundamentada. Cuando pensarnos en una vida bien construida, tenernos que pensar primero en el cimiento, que lo constituye la roca eterna de Jesucristo. En 1 Corintios 10, Pablo, refiriéndose a aquellos santos del Antiguo Testamento que salían de la esclavitud egipcia y atravesaban el Mar Rojo, dijo, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. V4. Simplemente identificó a la roca con Cristo. Cantarnos que mi esperanza está fundada nada menos que en la sangre y la justicia de Jesús. Que en Cristo, la sólida roca, estoy. Todo otro fundamento es arena movediza. Cuando recibirnos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, Dios nos cimentó sobre la roca, la inconmovible roca eterna. Segundo, una vida bien construida está compuesta de materiales resistentes y duraderos. Dice la Biblia en Isaías 40:8. Secase la hierba, marchitase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Los materiales de la palabra de Dios constituyen nuestros imperecederos materiales de construcción. Dios se propone que construyamos nuestra vida sobre los principios de las Escrituras. Deberíamos dejarnos gobernar, dominar, apuntalar y dirigir por los principios de las Escrituras. La palabra viva de Dios debería predominar en todos los aspectos de nuestra vida. La vida bien edificada está constituida por materiales que son eternos, porque no somos únicamente seres físicos sino también seres espirituales. Por lo tanto, la sustancia que conforma nuestra vida tiene que ser espiritual. Todos los días nuestros pensamientos y nuestras acciones. Jesús nos dice en Juan 14:2-3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estamos edificando para un hogar eterno. Nuestra vida se construye con un propósito eterno. En Efesios 2:6-7 Pablo dijo, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos salvó a fin de que por toda la eternidad pudiese lucirnos en el cielo, mostrando la inigualable gracia que prodigó sobre nosotros cuando éramos inmerecidos pecadores. Nosotros somos los trofeos del Señor Jesucristo. Estamos construyendo vidas que tienen un propósito eterno, cual es el de glorificar, irradiar y reflejar a Dios eternamente. Esta construcción es una tarea del día presente. Estamos incorporando a nuestra vida en la actualidad la medida en que hemos de glorificar a Dios. En 1 Corintios 10:15 se revela que nuestra vida terrenal es un proyecto arquitectónico que determina nuestra recompensa celestial. Una de las cosas más tontas que puede decirle una persona es esta: voy a vivir el presente como me plazca. Cambiaré mañana y luego entregaré el resto de mi vida a Dios. El joven que dice,
Voy a disfrutar la vida ahora y más tarde, se la daré a Dios, cae de cabeza en el lazo del diablo. Satanás sabe que el fundamento de la vida tiene que ser el correcto. Las tormentas son inevitables, son ineludibles, van a venir de todos modos. Pero cuando edificamos nuestra vida sobre la roca eterna, con materiales eternos, para un hogar eterno, con un propósito eterno a la vista, para un vivir eterno, dice la Biblia que somos prudentes. Mateo 7:24. Una tercera razón para edificar bien nuestra casa es evitar las ineludibles consecuencias que arrojan las casas mal construidas. Jesús dijo que el que decidió edificar su casa sobre la arena perdió todo cuando vino la tormenta. Las mismas lluvias, inundaciones y vientos que arremetieron contra la casa sobreconstruyen una vida, sea para bien o para mal. A fin de que dure debernos edificar sobre la roca eterna, construida con la sustancia eterna de la palabra de Dios para un hogar eterno. Jesús nos dice en Juan 14:2-3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estamos edificando para un hogar eterno. Nuestra vida se construye con un propósito eterno. En Efesios 2:6-7 Pablo dijo: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos salvó a fin de que por toda la eternidad pudiese lucirnos en el cielo, mostrando la inigualable gracia que prodigó sobre nosotros cuando éramos inmerecidos pecadores. Nosotros somos los trofeos del Señor Jesucristo. Estamos construyendo vidas que tienen un propósito eterno, cual es el de glorificar, irradiar y reflejar a Dios eternamente. Esta construcción es una tarea del día presente. Estamos incorporando a nuestra vida en la actualidad la medida en que hemos de glorificar a Dios. En 1 Corintios 10:15 se revela que nuestra vida terrenal es un proyecto arquitectónico que determina nuestra recompensa celestial. Una de las cosas más tontas que puede decir una persona es esta: voy a vivir el presente como me plazca. Cambiaré mañana y luego entregaré el resto de mi vida a Dios. El joven que dice, voy a disfrutar la vida ahora y más tarde, se la daré a Dios, cae de cabeza en el lazo del diablo. Satanás sabe que el fundamento de la vida tiene que ser el correcto. Las tormentas son inevitables, son ineludibles, van a venir de todos modos. Pero cuando edificamos nuestra vida sobre la roca eterna, con materiales eternos, para un hogar eterno, con un propósito eterno a la vista, para un vivir eterno, dice la Biblia que somos prudentes. Mateo 7:24. Una tercera razón para edificar bien nuestra casa es evitar las ineludibles consecuencias que arrojan las casas mal construidas. Jesús dijo que el que decidió edificar su casa sobre la arena perdió todo cuando vino la tormenta. Las mismas lluvias, inundaciones y vientos que arremetieron contra la casa sobre la roca golpearon la suya, pero su casa se vino al suelo. La vida que está mal edificada deja a un lado a Cristo y no aplica la palabra de Dios para nada. Esta es la vida del hombre que oye la palabra pero la ignora, la rechaza y se niega a aceptarla. Es por ello que es peligroso concurrir a la iglesia. Sería difícil medir cuántas verdades han entrado por nuestros oídos en toda una vida. Lo que es más importante, con todo, es cuántas de esas verdades hemos llevado a la práctica. Jesús no pudo haberlo dicho de un modo más sencillo. Dijo que si somos sensatos hemos de escuchar la palabra de Dios en forma agresiva, y hemos de actuar de acuerdo con lo que oímos. Si queremos pasar por tontos, vamos a oír la voz de Dios e ignorarla, rechazarla o tratar de olvidarla. Pero cuando la tormenta nos golpea por todos lados, descendiendo como lluvia desde lo alto, elevándose a nuestro alrededor como una inundación, rodeándonos completamente, entonces experimentaremos la satisfacción de haber edificado vidas que escuchan y obedecen a Dios. Sobreviviremos y perduraremos, por grandes que sean las tormentas de la vida. Las recompensas de una vida bien construida. ¿Cuáles son las recompensas de una vida bien construida? Primero, resistimos las tormentas. Sean financieras, matrimoniales o lo que sean, podemos aguantarlas. Segundo, tenemos la capacidad necesaria para disfrutar las cosas placenteras de la vida. La persona que ha edificado su casa sobre la roca y ha edificado su vida con materiales procedentes de la palabra de Dios disfruta de una paz que lo sostiene a través de las dificultades, los pesares y las pruebas. Tiene la capacidad necesaria para disfrutar de las cosas placenteras de la vida, y sabe que su placer es genuino. Algunas de las cosas que ofrece el mundo como placer solo producen dolor. Pero esta persona puede discernir lo que es bueno para ella y lo que no lo es. Lo que tiene valor perdurable y lo que no.
y lo que ofrece verdadero placer como también lo que no lo hace. Tercero, la vida que está bien construida enriquecerá la existencia de los demás. Cuando incorporamos a nuestra vida la sustancia de la palabra de Dios, ella rebosará y llegará a las personas con las que nos vinculamos. Nos convertimos en factor de cambio en su vida. Se encuentran con nosotros y se transforman. Quieren tener lo que tenemos nosotros. Quieren descubrir lo que hemos descubierto nosotros. Toda persona que ha sido ricamente dotada por la palabra de Dios tiene algo eterno para ofrecer a cada individuo con el que se encuentra. La cuarta recompensa por una vida bien construida es un crecimiento espiritual continuo. ¿Qué pasa si llega a la tormenta? Cuando se acaba la tormenta podemos volver a alabar a Dios por su fidelidad una vez más. Descubrimos más y más cosas acerca de su persona. Sus tremendas bendiciones se derraman en nuestra vida cuando le somos fieles en las tormentas. Cuando somos fieles a Dios, escuchando su voz y obedeciéndola, Él nos ha de honrar y bendecir. Conclusión. Elías fue uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Su ministerio milagroso tuvo un impacto tremendo en el pueblo de Israel. Se enfrentó con reyes, levantó muertos y valientemente hizo frente a un conjunto de profetas falsos y los destruyó. Sin embargo, Santiago escribió que Elías era un hombre como nosotros. Santiago 5:17, vp. Como tal, experimentó momentos de gran desilusión, evidenciados claramente por su ira ante la reina Jezabel después de su decisiva victoria sobre los profetas de Baal. En Primera de Reyes 19:4 se relata que fue al desierto deseando morirse. Socorrido por un ángel pudo viajar 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. V8. El hecho de que Elías caminó casi 6 semanas hasta el monte Horeb, recordemos que poco antes había sufrido un desmayo debido a que se encontraba exhausto, no fue un accidente. Horeb es otro nombre para el majestuoso monte Sinaí. En el monte Sinaí Moisés vio a Dios en medio de la zarza ardiendo y le oyó hablar. Véase Éxodo 3:4. En el monte Horeb descendió Jehová, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Éxodo 19:20. En el monte Horeb la gloria de Jehová reposó, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Éxodo 24:16. En el monte Horeb Dios ordenó a Moisés que golpeara la peña y brotó agua en abundancia. Véase Éxodo 17:6. Elías se fue al monte Horeb porque sabía que era allí donde podía escuchar la voz de Dios. A esa altura de su ministerio lo que más necesitaba era escuchar con claridad la voz de Dios hablándole en forma consoladora. Para esto ningún milagro servía. Ni siquiera otro profeta resultaba suficiente. Desesperadamente Elías quería oír a Dios. No se decepcionó. Un gran viento, luego un gran terremoto y por último un gran fuego pasaron frente a Elías, pero no oyó ninguna voz. Luego súbitamente se levantó una brisa apacible en la boca de la cueva donde se encontraba. De inmediato comprendió que estaba en presencia de lo divino y ocultó su rostro con un manto en forma semejante a lo que hizo Moisés cuando Dios le habló desde la zarza que ardía. En muy pocos segundos, Dios reavivó al languideciente profeta, revelándole el futuro de su ministerio, incluido el inminente reclutamiento de su sucesor Eliseo, quien aseguraría la continuidad de la obra de Elías. Véase Primera de Reyes 19:11-17. Así es que nosotros, como creyentes, con frecuencia abatidos y preocupados, también necesitamos oír nada más que alguna cosa que nos renueve, aliente, fortalezca en nuestro servicio para el Rey, o sea, la voz de Dios. Sea lo que fuere lo que exija nuestra situación, dirección, consuelo, seguridad, fortaleza, perseverancia, fe, gozo, paz, la voz de Dios lo suplirá. La respuesta no se ha de encontrar en el ruido, en el retumbar terremoto, viento y fuego del mundo o la religión. Raras veces hemos de oír con precisión la voz de Dios en el ajetreo del tránsito, en el alboroto de la oficina o en el parloteo de los amigos. Él desea hablamos individualmente y para eso tenemos que comprometernos a buscar la soledad, aunque sea brevemente. ¿Cuántas veces habremos esperado en una fila para escuchar a algún orador particularmente destacado hablar sobre religión, política, o deportes? ¿Con cuánta frecuencia habremos esperado con paciencia frente a un televisor con el fin de ver las importantes noticias del día? Incendios de apartamentos e inundaciones, o nos hemos quedado pegados al aparato de radio para escuchar los cambios de la temperatura. ¿Cuántos miles literalmente de horas habremos invertido en escuchar cosas que no hacen ninguna diferencia, eternalmente hablando? Solo unos minutos ante el Dios que habla pueden transformar una vida, cambiar una mente y reorientar el propósito y la dirección necesarios para la eternidad.
El corazón entristecido es alentado, la mente confundida es reordenada, la perspectiva pesimista es eliminada, el espíritu solitario es acompañado, la voluntad rebelde es aquietada y el buscador desorientado es satisfecho. Donde quiera que iba y enseñaba, Jesús decía: el que tiene oídos para oír, oiga. A los que oían los llamaba bienaventurados. A los que rechazaban sus verdades los condenaba a mayor incredulidad. 2000 años después, nosotros tenemos todas las herramientas que necesitamos para oír confiadamente la voz de Dios. Somos los depositarios del Espíritu Santo, el que nos enseña todas las cosas y trae a nuestra memoria todo lo que Jesús dijo. Tenemos a flor de labios su palabra completa, la cual constituye la magnífica suma total del carácter, la naturaleza, la verdad y los principios de Dios. Donde haya creyentes sinceros no nos faltará el acceso a sabios consejos de parte de un pueblo que conoce y ama de Dios. Por consiguiente, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Hebreos 4:16, ¿qué otra cosa podría constituir una expresión más rica y más plena de su gracia y su misericordia que una clara comunicación de nuestro Padre a sus hijos? Dejando a un lado nuestros temores podemos acudir con gran expectativa, no a una montaña consumida por el fuego, el monte Horeb, sino al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Hebreos 12:22, donde Él se deleita en instruir y alentar a su pueblo. Jamás seremos defraudados, aun cuando se nos reprenda y amoneste, por cuanto todo lo que Dios dice es para nuestro bien. Como María, deberíamos aprender a escuchar la palabra de nuestro Señor sentados a sus pies. Véase Lucas 10:39. Mediante la oración tranquila y disciplinada, y mediante la interacción con su palabra y su pueblo, podemos convertirnos en hombres y mujeres que fructíferamente aprenden a distinguir la voz de Dios entre el clamor de lo que nos rodea. Cuando lo hacemos, también podemos confiar y obtener la buena parte, la cual no nos será quitada. Lucas 10:42. Porque una vez que hayamos oído hablar a Dios no hay nada que se le compare. Todo lo demás empalidece aliado de la incomparable experiencia de oír a Dios. Por sobre todo, no hay absolutamente nada problema, tribulación, circunstancia, incertidumbre, que pueda desalojar la maravillosa paz y seguridad que resultan de estar decididamente del lado del receptor en la comunicación con Dios. El hombre que ha oído hablar a Dios tiene el perdurable poder de hacer frente a adversarios, enfrentar tragedias y superar cualquier problema que se atraviese en su camino, porque en lo que Él ha hablado puede descansar confiado. Dios cumple sus promesas y garantiza su palabra. Dios sigue hablando. Elijamos la buena parte que consiste en escuchar su voz con obediencia. Dios tiene cosas grandes y portentosas preparadas para cada uno de nosotros. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.